El mensaje de hoy es la continuación de lo que estuvimos hablando el viernes. El mensaje del viernes se llamó Tetelestai. Y les pido a todos que por favor me ayuden a predicar, ¿ok? Ayúdenme a predicar. El mensaje del viernes se llamó Tetelestai. Fueron las últimas palabras que Jesús dijo en el momento antes de morir, ahí clavado en esa cruz. Tetelestai significa consumado es, y explicamos qué fue lo que significó esa expresión de Jesús. ¿Qué se logró en la cruz? Cuando dijo consumado fue que fue resuelto el problema del pecado que teníamos nosotros como seres humanos. Estuvimos hablando acerca del precio que Dios demandaba para que esa deuda fuera pagada, y el único precio aceptable para Dios por su estándar de perfección, de santidad. El único estándar tenía que haber perfección y muerte, y el único que podía cumplir con esos dos requisitos era Dios mismo en la forma de hombre. Por eso Dios se hizo hombre. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y el viernes recordamos que Él murió en la cruz, pero hoy le damos gracias a Dios porque ahí no terminó la historia. El mensaje de hoy se llama Buenas Noticias. Así que digan conmigo, digan o escriban, o griten en sus casas. Hoy hay buenas noticias. El mundo entero hoy celebra que hay buenas noticias porque la historia no terminó, el sacrificio no terminó con la muerte de Jesús. Algo sin precedentes hasta ese momento y por el resto de la eternidad ocurrió. Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Él no está muerto, Él está vivo, y esas son muy buenas noticias. Son muy buenas noticias para todos. Hoy tengo una doble audiencia frente a mí. De un lado está la iglesia de Cristo, los creyentes, los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy estamos celebrando y hoy hay buenas noticias para ustedes también. Pero hay otro grupo que son los que hasta hoy, y así lo digo, hasta hoy, porque hoy va a cambiar eso, hasta el día de hoy no han tomado la decisión de reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador, y eligen única y exclusivamente a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esas personas que no han creído hasta el día de hoy forman parte de esa segunda audiencia. Y hoy tengo un mensaje de buenas noticias para ambos grupos, ¿ok? Buenas noticias para la iglesia y buenas noticias para los que todavía no forman parte de la iglesia. La resurrección es buenas noticias para ambos, ¿ok? Entonces, quisiera comenzar hablando como parte de estas buenas noticias que la Biblia habla de un Dios terrorífico. Y eso son buenas noticias. Esos son súper buenas noticias. Ya debieron haber, los que tienen el app, debieron haber recibido las notas. No sé si me puedes confirmar eso, Damián, si tú las recibiste, que me perdí aquí. Sí, ya las recibimos, ok. Si usted no tiene el app, descargue la aplicación de Canaán, porque mensajes como estos, que forman parte fundamental de lo que es nuestra fe, es muy importante. Ahí están las notas de todo lo que estoy enseñando. El video lo pueden ver después también, pero es importante tener las notas. Entonces, la Biblia habla de un Dios terrorífico. No se asusten, tienen que ver el mensaje hasta el final, ¿ok? No se vayan después de esto que voy a leer porque pueden quedar traumatizados. Isaías capítulo 30, versículo 27 dice: He aquí, el nombre del Señor viene de lejos, ardiente es su furia. Eso es un Dios terrorífico. Dice, y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, o sea, de furia, de ira. Su lengua es como un fuego consumidor y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello. Es como una inundación. Y dice, ese Dios zarandea a las naciones en una zaranda de destrucción. ¡Wow! Y pone la brida, o es el freno, como el freno en la boca, pone el freno que conduce a la ruina en las mandíbulas de los pueblos. Y otra versión
dice de los pueblos que son soberbios. Y este es un mensaje claramente, este es un mensaje para aquellos que no conocen a Dios. Se refiere, cuando habla de multitudes y de pueblos soberbios, se refiere a todos aquellos pueblos, familias, individuos que hasta el día de hoy han dicho no a Dios. Y eso es lo poderoso que ha estado cambiando en estos días. Se está levantando un avivamiento espectacular en todo el mundo, pero hasta el día de hoy hay gente que cuando lee este mensaje inevitablemente dice, esto como que es conmigo. Entonces, hoy quiero decirles, estas son buenas noticias. Y algunos me dicen, pero ¿qué tiene esto de buenas noticias? Esto suena como a alguien le dice, mi amor, te tengo buenas noticias, te vamos a poner una inyección de penicilina. Por ninguna parte eso suena como una buena noticia, ¿verdad? Bueno, de pronto de alguna manera, yo me acuerdo. Me estoy acordando ahora. Que yo siempre lloraba, yo me enfermaba mucho y yo lloraba porque me tenían que ir a inyectar y normalmente, muy frecuentemente me ponían inyecciones de penicilina. Y me acuerdo que un día dije, no voy a llorar más. Y fue tanto el esfuerzo que hice para no llorar que casi me desmayé después que me pusieron la inyección del dolor. Me acuerdo el dolor, cómo caminaba sentía el líquido ese, el aceitoso que iba caminando por mis piernas. Entonces, si a mí me decían, te voy a poner una inyección de penicilina, o te vamos a poner una inyección de penicilina, eso nunca va a ser buenas noticias. Bueno, hay algunos que están hoy viendo este mensaje de manera similar, pero les pido que se queden hasta el final porque esto que estoy diciendo son buenas noticias. Estamos hablando de un Dios ardiente, iracundo, indignado, tiene una gran furia, es un fuego consumidor, es una inundación, destruye, zarandea, lleva a la ruina. ¿A quiénes? A los soberbios y a los incrédulos. O sea que hoy la iglesia puede decir, ese Dios lleno de ira, que zarandea, que destruye, que es como una inundación, es mi papá, es mi Dios. Hay un Dios inmenso, todopoderoso, que muestra su ira, pero que está de mi lado. Y esas son buenas noticias para aquellos que conocemos al Señor. Presten atención los que hoy todavía no forman parte de la iglesia. Dios tiene un mensaje, hoy les está hablando a ustedes. Esta es la experiencia que tienen muchos o todos los que no conocen al Señor. Pero ¿cómo es que dije que se llama este mensaje? Digan conmigo una vez más, buenas noticias. Parece que no fueran buenas noticias, pero son muy buenas noticias. Ahora, nuestro Dios es un Dios que juzga. Una vez más, no se asusten. Es un Dios terrorífico, pero es un Dios que juzga también. Y dicen, bueno, ¿y eso qué tiene de buenas noticias? Les voy a leer Nuevo Testamento, Apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice así, en cuanto a mí, dice Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Me importa muy poco lo que ustedes piensen de mí, o que me juzguen, o la manera como me juzguen. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. ¿Quién es el que juzga? El Señor. ¿Y a quién está diciendo Pablo que juzga? Pablo está diciendo, me juzga a mí. Y Pablo, creyente, seguidor, apóstol del Señor Jesucristo, dice, el que me juzga es el Señor. O sea que Dios es un Dios terrorífico para los que no lo conocen, para los que están en contra de Él, ¿verdad? Para los que tienen otros dioses en sus corazones. Y Pablo está diciendo, a nosotros que somos creyentes, el Señor nos juzga. Entonces dice el versículo 5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas. Ahí está hablando de nuestros secretos. Esto es un mensaje para la iglesia. No me estás diciendo que esto son buenas noticias, son buenas noticias, escúchame. Ese Dios que juzga
sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto, expondrá públicamente los designios de los corazones, o sea, nuestras intenciones más íntimas. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, el reconocimiento que le corresponda de parte de Dios. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hay buenas noticias, hay buenas noticias. Hay buenas noticias para aquellos que conocen o ven a Dios como un Dios terrorífico. Hoy hay buenas noticias. Y hoy hay buenas noticias para la iglesia porque Dios está diciendo que nos juzga. Los que no conocen al Señor hasta ahora lo ven como un Dios terrorífico, y los que sí lo conocen, hoy el Señor les está diciendo: y yo los juzgo y voy a exponer aún cada una de las tinieblas que está en sus corazones, aún lo que está, las intenciones, lo que está más guardado en sus corazones. Todo va a quedar expuesto en la luz. Muchos de ustedes que me están viendo hoy tienen muchos secretos guardados en sus corazones. Pastor Jaime García, pero entonces nos llamaste hoy a escuchar un mensaje que se llama Buenas Noticias y nos estás hablando de que nuestros pecados van a quedar expuestos. Nuestros pecados van a quedar expuestos a la luz. La Biblia dice que tarde o temprano todo queda expuesto a la luz, pero ¿eso qué tiene de reconfortante? Pues quiero decirles que hubo un momento en mi vida. Yo era un hijo de Dios. Esto que voy a hablar tiene que quedar supremamente claro. En mi caso, yo era un hijo de Dios, yo era salvo. El Señor me llamó a su servicio, fui ordenado pastor, y en esa condición de pastor, por mi condición enferma en mi corazón, eso no me exime de la responsabilidad de la devastación que causé. Tomé la decisión de alejarme de Dios y me fui en un camino a tierras lejanas. El Señor me llevó al final del camino, o me permitió llegar al final de mi camino. Lo perdí absolutamente todo. Estuve al borde de la muerte y me trajo de vuelta a casa. Todo lo que hice quedó expuesto en la luz. Todos, miles de personas han visto mi testimonio. Todo ha quedado expuesto a la luz. Y todo eso ocurrió siendo yo un hijo de Dios. Yo soy el hijo pródigo. Me aparté del Señor, llegué al final del camino y Él me trajo de vuelta a casa. Y cuando decidí volver a casa, Él me invitó, yo decidí volver a casa, mi vida fue totalmente transformada. Y eso son buenas noticias. En el momento no lo vemos como buenas noticias, pero cada vez que Dios interviene con su luz, puede ser muy incómodo, puede producir vergüenza, puede producir temor, vienen consecuencias, pero siempre va a ser muy bueno lo que Dios hace cuando Él interviene, cuando Él juzga. Yo quiero pedirles que no menosprecien esta verdad. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el creador de todo ser viviente, el creador de cada uno de los ángeles que hay en el cielo, el creador del mismo diablo y de todos los ángeles que cayeron, el que da vida, ese viene a juzgarnos. Dice Pablo, no se apresuren en juzgar, el que viene a juzgarnos. Dios nos ve, conoce lo más íntimo de nuestro corazón, conoce todo lo que pensamos, conoce todo lo que sentimos, conoce todo lo que decimos, conoce todo lo que hemos hecho y todo lo que queremos hacer, aún todo lo que estamos ocultando. Él viene a juzgarnos. Él sabe. Cada vez que yo me subo aquí al púlpito en Canaán o a cualquier lugar a enseñar la palabra de Dios, y mi corazón no está dispuesto ese día a darle la gloria, cuando yo me subo para que otros me vean y me alimento del reconocimiento de los demás y me robo la gloria de Dios, Él sabe todo eso. Él conoce las intenciones profundas de mi corazón. Dios sabe perfectamente cuando estoy ofendido, cuando estoy herido con alguien y llego a algún lugar y puedo estar muriéndome del dolor, de la vergüenza, de la culpa, de la traición, lo que sea que se esté moviendo en mi corazón, y me preguntan cómo estoy y respondo que estoy en victoria total, rotunda y aplastante, como muchos de ustedes conocen que decimos aquí en Canaán. Y Dios sabe cuando eso es verdad, Dios sabe cuando eso es mentira. Él conoce
todo de nuestros corazones. ¿Y eso por qué es una buena noticia? Es una buena noticia. Porque ese Dios que muestra su ira a los pueblos soberbios, a los que no lo conocen a Él, a los que lo han rechazado hasta este momento. Ese Dios que tiene su iglesia, que ha llamado a sus hijos, a todos los que ha salvado, ese Dios nos quiere perdonar a cada uno de nosotros. Ese Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ese Dios nos ofrece una vida de transformación a cada uno de nosotros. A nosotros nos salvó, pero el apóstol Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es un proceso que continúa. Tenemos acceso al perdón de Dios. Los que no son salvos tienen acceso a la salvación. ¿Por qué? Porque ese Dios iracundo está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Perdona y salva a los que no son salvos, y a los que ya nos salvó está dispuesto a seguir perdonándonos. Dios nos ama. Esas son las buenas noticias. Escriban por favor ahí conmigo: Dios me ama. Ese juez que viene me ama. Él me ama. Esas son las buenas noticias. Miren, quiero leerles Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Ya están escribiendo Dios me ama. Escriban por favor Dios me ama. Espero que ninguno que no se hayan ido del mensaje. Me dice que somos 300 y pico todavía. No se vayan porque hay buenas noticias hoy. La primera, Dios me ama. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él les dio vida a cada uno de ustedes. A ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese, llegó un momento en que todos formábamos parte de ese grupo. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A qué se refiere? A ese momento, hablando de mi vida, esa época en mi vida en lo que yo hacía lo que me daba la gana. Esa época en donde había adicciones, esa época en la que yo hacía las cosas como me parecía, fundamentado en mi mejor criterio. Hemos enseñado aquí en Canadá acerca del sark, que es nuestra carne. Cada uno de nosotros desarrolló un estilo de vida, desarrolló estrategias de supervivencia, y ninguna de esas estrategias involucraba la opinión o la voluntad de Dios. Eso es vivir en nuestros delitos y pecados. Es más, vivíamos nuestra vida de tal manera y ni siquiera considerábamos que había un Dios iracundo que nos estaba observando. Ni siquiera le prestábamos atención a eso. Y todos venimos de ese lugar. Dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos, anduvimos según la corriente de este mundo. Este mundo, dice la Biblia, que el príncipe de este mundo, el que gobierna este sistema de pecado, es el diablo. Y nosotros vivíamos conforme a los principios del diablo. Ese espíritu que todavía hoy opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el mundo, a los que todavía rechazan a Dios, les dicen, cometen un pecado y son aplaudidos y decimos, wow, el mundo les dice, mereces lo mejor. Y a nosotros nos decían, mereces lo mejor por todo esto que estás haciendo. Y Dios dice, eres hijo de la ira. Y hay algunos que están hoy ahí y hay algunos que estuvimos en algún momento ahí, como dice Pablo.
El mundo te dice, mereces cosas buenas. Y la Biblia te dice, eres merecedor. Y ser hijo de la ira es que eres merecedor de la ira de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque hoy ya no estoy más ahí. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Es más, todo el mundo escriba, por favor, rico en misericordia, abundante en misericordia. Hace muchos años aprendí del pastor Jairo Dávila, cuando él decía, misericordia es que Dios tiene cordialidad con nuestra miseria. Tremendo. Dios es rico en misericordia. Yo conozco ese Dios rico en misericordia. Me basta simplemente abrir mis ojos todos los días y ver a mi esposa al lado mío y decía, Dios mío, tu misericordia, por tu misericordia. Yo hoy no estoy viviendo todas las consecuencias de mi pecado. Me has mostrado, me estás bendiciendo de maneras contrarias a lo que yo merezco. Dios es rico en misericordia. Y muchos de nosotros hoy podemos reconocer que Él ha sido rico en misericordia en nuestra propia vida. Dice, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Por qué, Damián, Dios nos muestra su misericordia? Porque nos ha amado inmensamente. ¿Cómo hago yo para saber que Dios me amó? Ok. Supongamos, todos los papás que me están observando hoy, papás y mamás, que ustedes tienen un grupo de personas que los detestan a ustedes con todo el corazón, que no hacen sino hablar mal de ustedes, que los difaman públicamente, que los calumnian, que hacen movimientos, manifestaciones en contra de ustedes. ¿A cuál de ustedes, papás, se le ocurriría la posibilidad de, si existiera la posibilidad, de entregar a uno de sus hijos o a su hijo, su unigénito hijo, para que muriera por los pecados de esos que los odian a ustedes? ¿A quién se le ocurre esa posibilidad? Pues bueno, eso fue lo que Dios hizo. ¿Cómo yo hago para negar el amor de Dios después que entregó a su amado hijo, a su unigénito, para que muriera de esa forma tan increíblemente dolorosa y desgarradora en una cruz por causa del amor con que nos amó? Por eso me ha mostrado su misericordia. ¿Cómo no decimos que esas son buenas noticias? Dice, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, a pesar de nuestra condición de mortandad de muerte espiritual era que estábamos totalmente separados de Él. Éramos almas vivientes. Nuestro espíritu estaba separado de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y dice el versículo 6, y con Él, con Cristo, nos resucitó. Tremendo. Con Él nos resucitó. ¿Qué significa eso? Estábamos muertos y pasamos a vida. Y la Biblia dice que eso ocurrió porque Jesús murió en la cruz y no se quedó muerto. Hoy estamos resucitados porque así como el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó, de la misma manera nosotros pasamos de muerte a vida juntamente con Cristo. Por eso es tan importante lo que hoy celebramos. Si Cristo no hubiera resucitado, hoy nosotros tampoco estuviéramos vivos. Y ahorita vamos a terminar este mensaje con ese sustento en la palabra de Dios. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, se refiere a una eternidad, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? El Señor ha sido rico en misericordia sobre la vida de Jaime García, para que hoy las personas que me conocían, Damián, y a ti también, hoy cuando nos ven, hay dos aspectos de esto. El primero es, cuando hoy nos ven, dicen, OMG. Dios mío, no te lo puedo creer. Ese es Damián Domínguez. Dios hizo todo eso para mostrar la sobreabundante
las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con todos nosotros. O sea, que la gente quede loca tirando piedras diciendo, hay tanta gracia sobre Damián, hay tanta gracia sobre Jaime García. Dios lo ha perdonado por todo lo que hizo y además lo ha hecho rico. Le ha entregado tantas riquezas. Todas las personas están en pánico. Damián no. Pero no solamente aquí, sino que va a llegar un momento delante de toda la creación y de todos los ángeles. Todo el mundo va a decir, yo no sé si en el cielo van a decir algo como, oh my God, Dios mío, lo perdonó por todo lo que hizo y lo bendijo inmensamente, y todos van a ver la corona que el Señor te va a poner, Damián. Delante de toda la creación va a ocurrir eso. Por eso el día de hoy significa buenas noticias. La resurrección de Cristo significa, ya lo vamos a ver ahora, es el sustento, es la prueba de que estábamos muertos, pero juntamente con Cristo ahora tenemos vida. Es buenas noticias para los que estamos en la iglesia, que seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, pero ese Padre misericordioso, ese Dios que juzga a su iglesia, es mi Padre, Él me ofrece todos los días, su misericordia es nueva cada día para conmigo. Yo puedo venir donde el Señor con confianza delante del trono de su gracia, arrepentirme una vez más de ese pecado que cometí, así como lo hice yo en el año 2006. Y recibo su perdón y recibo su limpieza. Esas son buenas noticias. Hay personas que viven su cristianismo, pero realmente es una inmensa religiosidad la que están viviendo y no conocen al Padre de misericordias, al Dios de toda consolación, el cual nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, para que nosotros consolemos a los que están en cualquier aflicción con el mismo consuelo con el cual hemos sido consolados por el Señor. Y aquellos que hasta el día de hoy lo han rechazado, hay buenas noticias, hay buenas noticias. Ese Dios lleno de ira, se me activó Siri, imagínate tú. Ese Dios lleno de ira, hoy te está diciendo, te amo. Mi hijo Jesús murió en una cruz y por estos días lo han estado recordando. Murió en una cruz pensando en ti también, pensando en ti. No quiero que continúes viviendo el camino de autodestrucción y de destrucción que hasta hoy estás viviendo. De pronto hoy todavía no lo puedes entender, pero quiero mostrarte de lo que te voy a librar, si me lo permites, hoy. Buenas noticias para los que han rechazado al Señor hoy, es que el Señor te está diciendo, déjame abrazarte con tu amor. Déjame rescatarte eternamente y déjame transformarte para que por una eternidad puedas vivir algo totalmente diferente, diametralmente opuesto a lo que te espera si no aceptas este llamado o esta invitación que hoy te estoy haciendo. Esas son buenas noticias, muy buenas noticias. Miren, fue tan grande lo que Dios hizo por cada uno de nosotros en la cruz. O sea, lo que hoy significa nuestras vidas, Miguel. O sea, todo lo que tú viviste en tu vida es lo que eres hoy. Es gracias a la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que tú eras, Damián, y lo que eres hoy ha sido gracias a la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo que hoy yo soy, lo que eres, lo que yo soy, el cambio, la transformación, gracias a la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, ¿qué le costó a Dios lo que hoy nosotros somos? Le costó la vida de su hijo. Por eso es muy peligroso. Y eso no se lo deseo a nadie. Se ponen en una posición muy delicada todos aquellos que se burlan de un hijo de Dios. Yo no me quiero ni imaginar las consecuencias. Y viene a mi mente esos periodistas que se burlaron de Mike Pence, del vicepresidente de este país, cuando dijo que él hablaba con Dios, que escuchaba la voz de Dios. Y millones de personas se burlaron. No se burlaron de él.
Se burlaron del sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso tiene consecuencias. Entonces, las consecuencias son o una catástrofe eterna separado de Dios, o en algún momento en esta vida decir, yo no quiero eso, yo me arrepiento de mis pecados y permito que el amor de Dios me abrace. Y esas son las buenas noticias de hoy. Ese es el mensaje. Este es el mensaje que está siendo predicado en los diferentes púlpitos alrededor del mundo hoy. Entonces, el viernes, dijimos que hoy, esta es la continuación del mensaje del viernes. El viernes el Señor dijo tetelestai, eso significa consumado es. Se resolvió el problema del pecado, ¿verdad? Teníamos un problema con Dios que no podíamos pagar, una deuda con Dios que no podíamos pagar y nunca podremos pagar, no importa cuánto nos esforcemos. Porque Dios está demandando perfección y está demandando muerte. Está demandando la muerte de algo perfecto. El único que podía cumplir con eso era Dios. No Dios siendo espíritu, sino Dios hecho hombre. Por eso Jesucristo era 100% Dios, pero 100% hombre. Hijo de Dios, hijo de María. 100% Dios, 100% hombre. No cometió ningún pecado. La Biblia no registra ningún pecado. Jesús satisfizo la demanda del Padre, ¿verdad? Perfección y muerte. El Cordero Santo murió en una cruz. Y ahí terminamos. Pero hoy pudiera quedar la duda hasta este momento. ¿Qué garantía tengo yo de esta historia? Si está escrito en la Biblia, pero de esta historia, ¿qué garantía tengo yo de que no he depositado mi fe simplemente en un profeta más? ¿Cuántos profetas no ha habido? Cada religión sigue a un profeta. Hoy quiero decirles que hay una garantía de ese precio, de ese pago por ese pecado. Cuando ustedes van, yo estoy predicando ahora mismo a los 3 hombres que tengo aquí. Si ustedes van en algún momento a hacer una compra a algún lugar, ¿verdad? Ustedes piden un recibo, que es un comprobante. Normalmente el recibo tiene 2 copias, una amarillita y una blanca. Bueno, hace mucho ya no se ve eso, ¿verdad? Pero recuerdan que había una copia blanca, el establecimiento se quedaba con el recibo, ¿verdad? Que decía que yo había pagado, pero yo me quedaba con una copia amarilla que a mí me servía de respaldo, ¿verdad? De que yo había pagado. Ok, el recibo amarillo de que que Jesús sí pagó, cumplió con todo el requisito de Dios, es que el Padre lo levantó de entre los muertos. Esa es la garantía de todo esto. Por eso hoy es la culminación de eso que comenzó el viernes. Si Cristo no hubiera resucitado, totalmente vana sería nuestra fe, infructuosa. El cristianismo sería lo peor que existiera. Pero no es así, no es así. Y quiero leerles hoy, quiero terminar con esto antes de hacer un llamado. Quiero terminar con esto que está en 1 Corintios capítulo 15, que resume el apóstol Pablo esto que acabo de decir. Dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros, dice Pablo, predicamos que Cristo se levantó de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Lo que decía yo ahorita. Hay resurrección de los muertos porque Cristo fue resucitado de entre los muertos. Dice el versículo 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Hoy celebramos que esto que estamos haciendo es lo más útil que hay, porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no existiera la iglesia cristiana. Jesús hubiera sido simplemente un profeta más. Ninguno de ellos resucitó, solamente Jesús. Y la historia lo comprueba. Más de 500 personas, dice los libros de historia, lean la historia, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Esto es real. Y si Cristo, versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación, toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Ni mi predicación es inútil, ni la fe de ustedes es inútil, porque Él sí resucitó. Y dice, y nosotros los apóstoles estaríamos
todos mintiendo, si Cristo no hubiera resucitado, acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y una vez más con el mensaje. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y lo está repitiendo, yo no estoy repitiendo, Él lo está repitiendo. Y dice, y ustedes todavía son culpables de sus pecados. ¿Por qué hoy no somos culpables de nuestros pecados? Porque Cristo fue perfecto y murió. Y al haberlo levantado de entre los muertos, el Padre declaró, fue suficiente lo que Él hizo. El Padre dijo, ese fue el sello, aprobado. En ese caso, versículo 18, si Él no hubiera resucitado, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, el punto, no para la línea, sino para el punto, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero no fue así. Toda nuestra comunidad en línea, por favor, escriban, Cristo resucitó y está vivo. Cristo resucitó y está vivo. Cristo resucitó y está vivo. Nuestro Salvador no está muerto. Nuestro Salvador está vivo. Y esas son las mejores noticias. Las mejores noticias para aquellos que han rechazado al Señor hasta el día de hoy. Las mejores noticias para la iglesia. Para la iglesia nuestra fe no es en vano. Nuestro Dios nos ama, nos ha perdonado y nos seguirá perdonando. Nos ha perdonado eternamente, continuará perdonándonos cada vez que nos equivoquemos. Nuestra salvación está intacta, esas son buenas noticias. Para los que han rechazado a Dios, Dios les está ofreciendo hoy salvación y vida eterna. ¿Cómo? A través de un regalo. ¿Cuál regalo? Reconocer, recibir salvación y vida eterna, reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Sacrificio que fue aceptado por Él. Sacrificio que significa que Él nos sustituyó. Jesús lo sustituyó a cada uno de ustedes y a mí también en esa cruz. Y fue suficiente para Dios ese sacrificio. ¿Cómo lo demostró Dios que era suficiente? ¿Cómo nos lo demostró? Al haber levantado a su Hijo de entre los muertos. Ese es el recibo de pago de que la transacción fue válida, aceptada por el cielo. ¿Cómo no celebramos eso? Edicta dice, está vivo. Liliana Calle dice, Cristo resucitó y está vivo. Él vive y vivirá por siempre y para siempre. Y un barranquillero aquí dice, está vivo. Sé que tiene que ser de Barranquilla. Tremendo. Y yo voy a seguir celebrando. Yo voy a seguir celebrando. Y qué rico que todos lo podamos tener claro. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? El impacto, la trascendencia para mí, para mi familia, para nuestra sociedad, para la humanidad. Quiero pedirles a todos que por favor cierren sus ojos donde están. Porque yo quiero hacer 2 oraciones en esta mañana y quisiera comenzar orando por la iglesia. Hay todos... Pongan sus Biblias a un lado, pongan sus teléfonos a un lado. Y quiero pedirles que cierren sus ojitos ahí. No sé si Juanpi, si tú me apoyas, o Miguel, please. Padre, yo quiero darte las gracias, Señor, por el honor que me das de poder predicar tu palabra, de poder predicar tu verdad, Señor. Gracias porque es un honor que tantas personas puedan escuchar por mi boca, Señor, lo que tú hiciste por ellos. Qué honor más grande, qué llamado más honroso y más digno me has hecho, Señor. Y yo te doy las gracias porque sé que hay muchos, porque así me lo prometiste, a pesar de que no puedo ver las caras hoy. Yo sé que hay muchos que hoy han abierto sus ojos les han sido abiertos por ti. Y por donde van en su camino, Señor,
a partir de hoy serán diferentes. Hoy todos como tu iglesia, Señor, te damos las gracias porque ya no somos más hijos de la ira. Te damos las gracias porque ya no somos merecedores de la ira de un Dios aterrador. Te damos las gracias porque hoy somos tus hijos y porque hoy te podemos llamar nuestro Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias. Diga conmigo, soy hijo del Dios Todopoderoso. Él está de mi lado, Él es mi Padre y yo soy su hijo, y nada ni nadie puede cambiar esa realidad por una eternidad. Hoy te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy puedo, si me dispongo, hoy puedo ver tu misericordia por todos lados, mi Señor. Gracias por el precio que pagaste en esa cruz, porque diste tu vida, Señor. Me demostraste que me amas al dar tu vida en esa cruz, Señor, porque no hay una expresión mayor de amor que dar la vida por otro. Hoy te doy las gracias, porque en algún momento estuve muerto en mis delitos y pecados, pero hoy, juntamente con Cristo, Señor, tú me trajiste de la muerte a la vida. He resucitado con Él. Eso significa, Señor, un cambio total. Todo cambió para mí. Comenzando porque algún día, pronto, no sé cuándo será, puede ser en 1 minuto o en 40 años, pero eso es muy pronto. Mis ojos se cerrarán en este cuerpo y mis ojos se abrirán en tu presencia, y podré disfrutar de una relación contigo por una eternidad, Señor, junto con todos mis hermanos de todas las generaciones, todos aquellos que te reconocieron como su Señor y Salvador. Hoy te doy las gracias, Señor, por tu resurrección, porque hoy puedo decir que mi fe tiene un fundamento real. Si tú no hubieras resucitado, vana sería por completo mi fe, y te doy las gracias por eso, Señor, porque no es inútil esto en lo que he creído. Gracias, Señor, porque sé que mi vida es un trofeo que tú te encargas de mostrarle a la creación. Gracias, Señor, porque hay tantas personas que cuando me ven, ore de esta manera a todos, hay tantas personas que cuando me ven no les queda de otra sino reconocer que existe un Dios. Gracias porque soy una bandera, mi vida es una bandera que grita que tú estás vivo, que eres real, que eres todopoderoso, que resucitas muertos, que eres un Padre lleno de abundante misericordia, Señor. Y hoy por eso te doy las gracias también, porque me has entregado un testimonio, Señor, y mi testimonio te da gloria a ti, Señor. Y hay hijos tuyos hoy que están viendo este mensaje, Señor, que hoy se sienten lejos de ti. Son tus hijos, así como yo lo era en aquel momento de tanta tiniebla en mi corazón, Señor. Hijos que hoy están lejos de ti. Hijos a los que tú hoy estás llamando de vuelta a casa, como el pródigo, como lo hiciste conmigo en el año 2006, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los abraces en este momento con tu compasión, con tu amor incondicional, Señor. Y tú los traigas, atráelos de vuelta a ti, Dios. Hoy el Señor te dice, tu Padre Celestial te dice, que conoce tu corazón, conoce los motivos por los cuales tienes tanta rabia. Hoy tu Padre te dice, conozco perfectamente los motivos, las raíces, las causas reales de por qué te alejaste de mí, de por qué tienes tanta necesidad, de por qué te has abrazado a ídolos, porque has decidido vivir tu vida como te parece. Conozco por qué hay tanto anhelo de venganza en ti.
Porque hay tanto resentimiento en tu corazón. El Señor te dice, conozco los motivos. Y quiero que sepas que te amo y te entiendo. Y quiero que vuelvas a casa y me permitas abrazarte de nuevo. Y permíteme que mi amor incondicional transforme tu corazón. Te limpie de todo eso tan horrible, de ese peso tan espantoso que tienes sobre tus hombros. Y permíteme transformarte para siempre. Enséñame, permíteme enseñarte a vivir como un hijo que tiene un padre. Ahí desde lo profundo de su corazón, tome la decisión. Y dígale, Dios, no, mejor dígale, papá, hoy tomo la decisión de venir a casa, Señor. Hoy vuelvo a casa. Soy tu hijo y tú eres mi padre. Y hoy vuelvo a casa. Decido no seguir huyendo más de ti. Ya he vivido demasiadas consecuencias y sé que lo próximo es la muerte. Y no quiero terminar mis días en esta condición. Hoy recibo tu amor. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu limpieza, Señor. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva de ahora en adelante. Gracias por este regalo tan lindo que me das. Y por último quiero hacer un llamado a todos aquellos que hoy están viendo esta transmisión, están viendo este video. Aquellos que han sido impactados con este mensaje de un Dios terrorífico, un Dios que juzga, pero al mismo tiempo de un Padre rico en misericordia. Si sientes que Dios está moviendo, porque no se te está moviendo porque sí, es Dios quien está moviendo algo dentro de tu corazón, yo quiero invitarte a que no te resistas más. Dios te está llamando. Dios te está llamando porque te ha escogido. Él te predestinó para que formaras parte de su familia. Esto que estás sintiendo es la obra que solamente Dios puede hacer en la vida de un ser humano, que es convencerlo de su vida de pecado. Un día lo hizo conmigo y un día lo hizo con todos los que hoy formamos parte de la iglesia de Jesús. Quiero que sepas que de tal manera Dios te ha amado, y ahorita lo estaba diciendo, que Él dio la vida de su Hijo para que muriera en una cruz por ti. Dice la Biblia que para que todo aquel que crea en ese sacrificio de la cruz no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y simplemente con una oración que hoy te invito a hacer, siguiendo mis palabras, las cuales que yo te voy a guiar. Simplemente al hacer esta oración que dice, soy un pecador y me esperan unas consecuencias terribles si continúo con este camino. No quiero continuar más este camino y no quiero vivir todas esas consecuencias. No quiero seguir viviendo de la manera como estoy viviendo. Hoy me arrepiento de mis pecados y reconozco que necesito un Salvador y recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Si estás dispuesto a hacer esta oración, yo te pido que cierres tus ojos y desde lo profundo de tu corazón repite estas palabras. Diga conmigo: Dios, hoy quiero darte las gracias porque me permitiste escuchar este mensaje. Hoy te quiero dar las gracias, Señor, porque siento que me estás rescatando de algo terrible. Porque has interceptado mi camino hoy, Dios. Tal como lo he aprendido hoy reconozco que soy un pecador. Y hoy te pido perdón, Dios, por mis pecados. Te pido perdón por todas las maneras como te he ofendido. Por todas aquellas maneras en las que soy consciente y de las que todavía no soy consciente. Te pido que me perdones. Hoy reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Hoy reconozco que lo que me espera es destrucción, eternamente hablando, muerte eterna
Eso es lo que me espera, pero no quiero seguir viviendo más de esta manera estos días en esta tierra. Por lo tanto, hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te reconozco a ti, Jesucristo, como mi Señor. Te reconozco y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco tu obra en la cruz por mí, por mis pecados. Hoy reconozco que me sustituiste en esa cruz hace 2000 años, que moriste por mí, pero que la historia no terminó ahí, porque al tercer día resucitaste de entre los muertos. Eres mi Salvador y hoy me abrazo a ti, mi Señor. Gracias te doy por este regalo de la salvación y la vida eterna. Te pido que me enseñes a vivir ahora como un hijo de Dios. A partir de hoy no me referiré a ti, Dios, como Dios. A partir de hoy, como lo enseñó Jesús, me referiré a ti, Dios, como mi Padre Celestial, porque a partir de hoy soy tu hijo. Y te doy las gracias por este honor que me das de ser llamado tu hijo. Gracias te doy por este precioso regalo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si alguno hoy que está viendo este mensaje hizo esta oración de fe, hoy quiero pedirles, normalmente yo les pido que levanten su mano porque queremos aplaudirles como iglesia. Hoy no podemos hacer eso, pero simplemente quiero pedirles que escriban en el chat: hoy pasé de muerte a vida. Yo quiero ver si alguien contesta eso hoy. Hoy pasé de muerte a vida. Si fue la primera vez que hoy hicieron esta oración, hoy pasé de muerte a vida. Simplemente, y nosotros desde donde estamos podemos decirle, podemos regocijarnos y celebrar, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que hay... Mi amiga, ahí están los nombres. Ahí están los nombres. Dios los bendiga a cada uno. Gloria a Dios. Nuestra fe no es en vano, Dami. Nuestra predicación no es vana, es real. Es real. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Gracias por compartirlo. Gracias, familia de Canaán. Hoy celebramos, nos unimos al cielo en celebración. Les mando un abrazo muy grande desde aquí, desde Miami, junto con José, con Damián, con Juan Pablo y Miguel. Les mandamos un abrazo muy grande. Pronto volveremos a abrazarnos, estoy convencido de eso. Pronto volveremos a abrazarnos. Que Dios los bendiga. En la terminación de este día, junto con sus familias, declaro en el nombre de Jesús que van a tener una semana repleta de bendiciones. Dios seguirá adornando nuestros testimonios un poquito más durante esta semana que viene. Les recuerdo que el próximo sábado vamos a estar comenzando la serie de Hay Esperanza. Les recuerdo que mañana a las 4 de la tarde estamos en nuestro compromiso con nuestra comunidad en línea a través de las redes sociales. Y el próximo domingo seguimos con nuestra celebración, nuestro servicio de celebración dominical a las 11 en punto de la mañana a través de las redes sociales también, ya no es únicamente a través de YouTube. Familia de Canaán, Dios los bendiga, los amo desde lo profundo de mi corazón, a nombre mío, de mi esposa, de mis hijas y de todo el equipo de líderes de Canaán. Los amamos y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande.